Eh, bueno, esta va a ser la sexta clase de esta materia que le hemos llamado técnicas de caracterización de materiales. Eh, la clase de hoy también está fuera de la propuesta inicial del programa, porque vamos a hablar de técnicas neutrónicas, ¿no? Y en la propuesta inicial era se, eh, lo que proponíamos era ocuparnos solo de técnicas espectroscópicas basadas en análisis de espectros de la radiación electromagnética. Pero bueno, ya hace rato que nos hemos salido de esa propuesta que era bastante limitada porque, bueno, por ejemplo, tampoco se pueden hacer análisis espectroscópicos de la energía de los electrones y hemos estado hablando de eso, ¿no? Así que, bueno, la clase de hoy es sobre estas técnicas que son nuevas, que se llaman técnicas neutrónicas, que están basadas en el uso de haces de neutrones para eh, analizar la materia, ¿no? Eh, hasta el momento, hay principalmente cuatro técnicas cuyas siglas están acá en esta primera diapositiva. La primera técnica estas son las siglas en inglés de neutron diffraction, ¿no? O sea, de difracción de neutrones, eh, que es una técnica análoga a la difracción de rayos X. La segunda, esta técnica SANS, significa Small Angle Neutron Scattering. En castellano es dispersión de neutrones en ángulos pequeños. También hay una técnica análoga con rayos X, ¿no? La tercera es Neutron Reflectometry, que también hay una técnica eh, análoga basada en rayos X. La última, INS, significa Inelastic Neutron Scattering, y que también es el análogo a lo que nosotros conocemos como espectroscopía Raman o espectroscopía infrarroja, ¿no? Que se hace con fotones. Bueno, este tipo de técnicas se van a poder realizar en el LAN, que es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que va a quedar en el Centro Atómico de Ezeiza. Está programado que se inaugure en el año 2023. Entonces, como habíamos dicho que ahora la idea sería usar haces de neutrones para caracterizar la materia, en vez de haces de partículas cargadas o en vez de haces de fotones, ¿no? Te voy a contar un poquito acerca de cuáles son las propiedades del neutrón, ¿no? Bien, nosotros, pues ya sabemos que el neutrón es una partícula subatómica, que es uno de los componentes del núcleo atómico junto con el protón, ¿no? Su masa es 1.008 unidades de masa atómica, que es un poco más grande que la masa del protón, ¿no? Su carga eléctrica es cero, por eso justamente se llama neutrón. Y hasta ahora, con la precisión máxima de nuestros instrumentos, esta carga sigue siendo cero dentro de los errores, aunque hay debates y bueno, hay propuestas teóricas que ponen esto en debate. Ahora, para todos nuestros propósitos, la carga eléctrica del neutrón es completamente nula, no es cero. Bien, la partícula de este neutrón es un fermión, pues tiene spin 1 medio, ¿no? Por otra parte, tiene una propiedad muy importante que es un momento magnético. El momento magnético es igual a 1.913 magnetones, que es la unidad para medir los momentos magnéticos de las partículas elementales, ¿no?
si te fijas, es del mismo orden que el momento magnético del protón, que es una partícula cargada. Este momento magnético es indicativo de que el neutrón tiene una estructura interna y a pesar de ser una carga, una partícula cuya carga, digamos, cuya carga tiene un valor que hasta ahora tiende a cero, ¿no? Está compuesta por cargas eléctricas, ¿no? Bien, el neutrón en estado libre, o sea, cuando no forma parte de ningún núcleo atómico, tiene una vida media de 879 segundos, que creo que son más o menos 12 minutos, ¿no? Y se desintegra después de este tiempo siguiendo esta reacción, que es la que hace la mayor parte, es la que se produce la mayor parte de las veces. El neutrón se convierte al desintegrarse en un protón más un electrón más un antineutrino, ¿no? Este tipo de reacciones se llama desintegración beta. Bien, en los núcleos atómicos inestables también se produce esta reacción que termina convirtiendo al neutrón en un protón, ¿no? Y también en ese caso este proceso es el causante de la emisión de radiación beta por parte de algunos materiales radioactivos. Hasta ahora, nosotros lo que plantea, digamos, la cromodinámica cuántica es que, en base al modelo de los quarks, es que la estructura interna del neutrón sería o estaría compuesto por dos quarks abajo, o sea, este es el neutrón, ¿no? Los quarks abajo son estos quark down, ¿no? Que tienen carga eléctrica menos un tercio, y un quark arriba, que es el up, que tiene carga eléctrica más dos tercios. Ahora, te comento que esta estructura interna y este modelo de quark es hipotético y en realidad hasta ahora no ha sido verificado experimentalmente de un modo indiscutible, ¿no? Sigamos. Bien, al ser una partícula neutra, el neutrón tiene algunas ventajas en relación a las partículas cargadas, es decir, que utilizar para caracterizar materiales haces de neutrones en vez de haces de partículas cargadas tiene ciertas ventajas comparativas que hacen adecuado el uso de neutrones. El neutrón también tiene ventajas en relación a lo que serían los cuantos de radiación electromagnética, ¿no? Bien. Una de estas ventajas es que, primero, los neutrones no ionizan la materia, porque al no tener carga eléctrica y al no interactuar, por lo tanto, con los electrones de las corazas electrónicas ni de las bandas de los átomos que constituyen una muestra, al no producirse ese tipo de interacciones, esta partícula tiene un poder de penetración que es varios órdenes de magnitud mayor que el de, por ejemplo, el de un haz de electrones o incluso que el de un haz de rayos X. Por no tener carga, no hay efectos de superficie, no se acumula carga en la superficie, que también eso es un problema para las otras técnicas, ¿no? Tienen la ventaja de que los neutrones pueden modificar la muestra irradiada en el sentido de que si vos estás irradiando con un haz de neutrones una muestra, por ejemplo, compuesta por algún elemento químico, por ejemplo, que sea una muestra de hierro, por decirte algo. No sé si realmente estoy inventando un ejemplo, no sé si este ejemplo existe realmente. Alguno de los neutrones del haz puede ser absorbido por los núcleos del hierro, convirtiendo a este átomo en un radioisótopo
inestable, ¿no? Algunos de los átomos de la muestra van a quedar convertidos en un elemento radioactivo, por lo tanto la muestra va a quedar activada y a partir de la radiación que emite, la muestra va a quedar activada por un tiempo. A partir de la radiación que emite se puede también hacer estudios de caracterización de la muestra. El momento dipolar de los magnéticos de los neutrones también es una propiedad muy importante para hacer caracterización de materiales, porque te permite estudiar las propiedades magnéticas de los materiales. O sea, al no tener carga, el neutrón es como insensible a la configuración electrónica de un material, ¿no? Pero al tener momento dipolar magnético, los haces de neutrones pueden registrar la configuración magnética de una muestra y por lo tanto con estos tipos de haces se puede analizar de un modo mucho más preciso las propiedades magnéticas de los materiales. Por otra parte, con los neutrones térmicos se puede analizar la estructura y la dinámica de la materia condensada. Los neutrones térmicos les llamamos nosotros a neutrones de baja velocidad o de baja energía, que son los neutrones que emite un reactor nuclear, ¿no? Entonces, estos neutrones de baja energía tienen una longitud de onda asociada, digamos, a su propagación, que es del orden de las distancias interatómicas, por ejemplo, de los cristales. Por ese motivo es que se puede hacer difracción de neutrones y con esta técnica analizar estructuras cristalinas. Por otra parte, la energía cinética de los neutrones térmicos es del orden de las excitaciones características de los movimientos atómicos. Es decir, es del orden de las energías de los fonones o de la agitación térmica, por ejemplo, en compuestos moleculares o también en metales, ¿no? Y es por este motivo que se puede hacer o se puede utilizar una técnica que es similar a la espectroscopía Raman. Entonces, ahora tengo que contar un poquito acerca de las fuentes de neutrones. Yo en este momento tengo en la cabeza tres fuentes distintas. Hay un mineral que es de origen natural, que siempre le cambio el nombre, es el americio berilio, ¿no? Que es un material que espontáneamente emite neutrones y que se usa en general para encender reactores nucleares, ¿no? Bueno, sería una fuente de neutrones, pero en este caso a nosotros no nos serviría para hacer caracterizaciones de materiales. Otra fuente de neutrones son los aceleradores de partículas. Pero en este caso los aceleradores de partículas lo que producen son neutrones rápidos, calientes, y tampoco nos servirían para hacer nuestras investigaciones, para las cuales necesitamos lo que se llama neutrones térmicos. Entonces, la fuente, lo que usamos como fuente de neutrones térmicos son los reactores nucleares, ¿no? Vos sabés ya cómo funciona un reactor nuclear. Básicamente es una pila de uranio que tiene una cierta, en algunos casos, algunos diseños tienen una cierta proporción de uranio enriquecido. La reacción se produce cuando un neutrón térmico, o sea, un neutrón lento, impacta sobre un núcleo de uranio y lo fisiona. Al fisionarse, este núcleo se divide en dos radioisótopos y produce tres neutrones que al ser termalizados y convertirse en neutrones térmicos
pueden fisionar 3 núcleos nuevos, de tal manera que en el siguiente paso de la reacción tengo 9 neutrones térmicos y de esa forma inicio una reacción en cadena, ¿no? Y esta reacción en cadena genera, aparte de generar una gran producción de calor, que es lo que utilizamos para generar energía eléctrica, produce también una gran cantidad de radiación en forma de neutrones en forma de radiación gamma principalmente. Entonces, este tipo de utilizar haces de neutrones para hacer investigaciones con materiales, en realidad nació como una actividad parásita en reactores nucleares de potencia. Los reactores nucleares de potencia son lo que usamos para alimentar las redes de energía eléctrica. Son reactores que tienen potencias del orden de 300 megawatts o incluso más, 700 megawatts. Entonces, en estos reactores, inicialmente se comenzaron a hacer pruebas, ¿no? Se lo usaron como fuentes de irradiación para experimentar con materiales. Lo que se quería conocer era cómo estos materiales se comportaban o reaccionaban frente a grandes, al ser irradiados con flujos muy potentes de radiación, también se utilizaron, digamos, estos reactores como bancos de prueba para el desarrollo de tecnología nuclear, ¿no? Pero eso ha cambiado y en la actualidad se construyen reactores nucleares cuyo propósito no es la generación de energía eléctrica, sino la investigación, ¿no? O sea, se generan haces de neutrones a partir de estos reactores para tareas relacionadas con la investigación, como la caracterización de materiales y también para el procesamiento de materiales. Estos reactores de investigación tienen una potencia que es mucho más baja que la de los reactores de potencia. Por ejemplo, el RA4, que está en la Universidad Nacional de Rosario, tiene una potencia de apenas 1 vatio, ¿no? Bien. Entonces acá he puesto un listado de los reactores de investigación que hay en la Argentina hasta ahora, serían estos. Mirá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reactores, creo que hay 5 reactores en funcionamiento, ¿no? El primero es el RA0, que está en la Universidad Nacional de Córdoba, se lo usa para capacitación de personal. El segundo es el RA1, que está en Constituyente, que es el primer reactor que se construyó íntegramente en nuestro país, que creo que ahora está fuera de servicio. El tercero es el RA3, que está en Ezeiza. Este es el que yo conozco y creo que es el que vos conocés, ¿no? Este reactor sirve se utiliza, entre otras cosas, para la producción de este radioisótopo que es molibdeno 99, que se usa en la medicina nuclear. La Argentina produce en este reactor el 4% de todo el molibdeno 99 que se produce en el mundo, ¿no? Este reactor, el RA3, también se utiliza para la capacitación de personal. Bueno, la última vez que yo estuve ahí, incluso hice un trabajo práctico, unas pruebas, ¿no? La idea sería que en estos reactores, el personal que después va a manejar las centrales de potencia se capacita en el manejo de los reactores, en el control de la reacción en cadena, ¿no? Por ejemplo, el proceso de puesta en marcha del reactor, ¿no? Y de llevarlo a su régimen nominal de funcionamiento, ¿no? Que cuando el reactor está en este régimen se llama que está en crítico, que está en situación crítica, ¿no? Y el proceso también de sacarlo de ese régimen es un proceso bastante complejo. Entonces los operadores de las centrales de potencia tienen que hacer varias horas de capacitación en estos reactores más chicos antes de poder manejar los reactores grandes, ¿no? El cuarto es el RA4, que está en la Universidad Nacional de Rosario. Hasta ahora era el reactor de investigación más grande que había en el país, ¿no?
que también se utiliza para servicios, para capacitación de personal y para investigación. El sexto es el RA6, que está en Bariloche, el que le dicen reactor escuela, que es en el que aprenden los alumnos del Balseiro y que también se usa para la producción de radioisótopos. El RA8 es un reactor que está en Pilcanilleu y que se construyó en realidad para hacer algunas pruebas relacionadas con el diseño del CAREN, ¿no? Y bueno, el último, el más importante, del cual voy a hablar un rato ahora, es el RA10, que es el que se está construyendo en Ezeiza, ¿no? Este reactor es, por más que es un reactor de investigación, tiene una potencia de 30 megavatios, o sea, 30.000 veces más potente que el RA4, ¿no? Y es alrededor de este reactor que se va a montar el laboratorio argentino de haces de neutrones. Entonces vamos a hablar un poquito de este reactor. Se supone que va a estar inaugurado en el año 2023. Esta sería una recreación de cómo va a quedar el proyecto una vez que esté terminado, ¿no? Si te fijas, estos son autos, para que veas el tamaño que tiene el edificio. El reactor está acá, dentro de este edificio, está contenido dentro de un tanque reflector que actúa como barrera de seguridad que frena, digamos, las radiaciones que produce el reactor, ¿no? Acá, este edificio de la derecha es donde van a estar todos los instrumentos que van a servir para hacer caracterización de materiales. Este es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, el LAN. Esta es una planta de radioisótopos. Acá la idea es justamente utilizar los haces de neutrones que salen del RA10 para producir radioisótopos, ¿no? Este es un sector donde se va a hacer ensayo de materiales, ¿no? Y bueno, acá hay un listado de las actividades que más o menos te acabo de contar. Este sería un esquema de lo que es el reactor. Como te había dicho, el reactor es todo este conjunto de dispositivos que están dentro de un tanque que se llama tanque reflector, ¿no? Este tanque está lleno de agua pesada. Me está molestando el teléfono, espero que se corte. Bien, entonces una buena parte de los dispositivos que hay alrededor de lo que es la pila de uranio, que es el cubito este que está en el medio, ¿no? El objetivo de estos dispositivos es, por un lado, controlar la reacción nuclear y además controlar y canalizar serían los flujos de neutrones. Entonces, vista desde arriba, el tanque, ¿no? La vista de arriba sería este es la pila de uranio, ¿no? Estas barritas verdes son las barras con las que se puede controlar el ritmo de la reacción nuclear, ¿no? Estos tubos que están como conectados a ventanas que están hechas en el tanque son los tubos por donde se extraerían los haces de neutrones para hacer análisis o para hacer irradiaciones. ¿Qué me falta? Bien. Había dicho que alrededor de este tanque estaba lleno de agua pesada. El agua pesada se utiliza para termalizar los neutrones. El agua pesada sería un tipo de agua que en vez de estar formada por un oxígeno y dos átomos de hidrógeno, está formada por un oxígeno y dos átomos de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Entonces, esta agua pesada es un fluido que es óptimo para
sería enfriar los neutrones producidos por la reacción nuclear y bajarle su energía y convertirlos en neutrones térmicos, que es lo que nosotros queremos obtener para hacer caracterización. Pero aparte de estos neutrones térmicos, el reactor tiene una fuente fría, este cilindrito que está acá, ¿no? Esa fuente fría está llena de un compuesto que tiene litio y deuterio. Fíjate que eso no es agua pesada, no es agua, ¿no? Y lo que se consigue con ese compuesto es bajar aún más la energía de los neutrones. Y esta fuente fría lo que emite son lo que se llaman neutrones fríos, cuya energía es aún más baja que la de los neutrones térmicos, ¿no? Bien, sigamos. Creo que no me olvido de nada. ¿Qué es lo que importa? Que de este reactor lo que sacamos por estos tubos son haces de neutrones térmicos y por este tubo haces de neutrones fríos. Bien, acá hay una comparación del RA10 argentino con otros reactores de investigación que hay en el mundo ahora. Acá la primera fila es la potencia del reactor. Fíjate que el argentino tiene 30 megawatts, viene a ser el segundo. Está solo, el primero sería este, que es un proyecto europeo. Neutrons for Science, dice, que tiene 57 megawatts. Este es un proyecto alemán y este es un proyecto australiano, ¿no? En la siguiente fila te dice el porcentaje de uranio 235, o sea, de enriquecimiento de uranio que hay, digamos, en la pila de uranio. Nosotros no usamos uranio muy enriquecido, o sea, solo tiene un 20% de uranio 235. Luego fíjate que los europeos trabajan con el 93%. Bueno, esto tiene ventaja y desventaja, no es que si tenés más uranio enriquecido todo es mejor, porque eso significa... cambia mucho la tecnología del reactor si vos usás uranio enriquecido o, por ejemplo, si usás un tipo de uranio más natural. Esta fila que sigue, que dice flujo térmico máximo, es la potencia que vos lográs en tus haces de neutrones térmicos. Y bueno, esta es la potencia del argentino, ¿no? El cuarto renglón es la potencia del flujo de neutrones fríos, ¿no? Acá están los valores para que compares. El quinto te indica cuál es el moderador con el que vos obtenés los neutrones fríos. Casi todos usan lo mismo. O sea, sería... aquí dice deuterio 2 líquido. Así que lo más probable es que yo aquí haya entendido mal y que esto no sea litio y deuterio 2, sino que esto es solamente un tanque de deuterio líquido. En vez de ser hidrógeno líquido, es deuterio líquido, ¿no? Eso es más probable que tenga litio. Este rengloncito es la temperatura de la fuente fría. Fíjate que esto está marcando 23 Kelvin, ¿no? Esta es la potencia de enfriamiento y te había dicho que la idea es utilizar estos flujos, el térmico y el frío, para hacer análisis de materiales, y para eso tenemos que hablar un poquito de cómo interactúa el haz de neutrones con la materia. Bien, acá hay un ejemplo de cómo se pueden usar los neutrones para analizar cosas complicadas. Porque se supone que esto es una especie de vasija metálica encontrada en algún tipo de ruina arqueológica. Se supone que es muy antigua, que en su interior guarda un objeto y nosotros queremos saber qué es, y a esta vasija no la podemos, como es metálica, es muy opaca, por ejemplo, para los rayos X, también para las partículas cargadas.
no la podemos atravesar con nada, no podemos saber qué hay adentro, bueno, porque este tipo de material es bastante difícil. Bueno, entonces, por ejemplo, para esto nos sirven los haces de neutrones, porque si vos irradiás con haces de neutrones el metal, lo más probable es que los neutrones al metal lo atraviesen como si fuera papel, o sea, ni lo ven, ¿no? O lo ven, digamos, la opacidad del metal para los neutrones es muy baja, ¿no? Y si lo que tenés adentro, por ejemplo, tiene algún tipo de material que tiene una opacidad diferente en relación a los haces de neutrones, lo que vos podrías obtener con los neutrones transmitidos es una imagen, ¿no? Que se llama neutrografía, que es el análogo a una radiografía, que te podría mostrar qué es lo que hay adentro de esta vasija sin tener que romperla. Bueno, porque uno lo que no quiere es romperla, bueno, porque debe ser muy valiosa, ¿no? Entonces, con los neutrones transmitidos se puede revelar el interior de un objeto de este tipo o de una muestra, ¿no? Entonces, también, a diferencia de los rayos X, vos podrías analizar los neutrones dispersados desde el objeto que está adentro de la muestra, ¿no? Eso tampoco se lo podría hacer con algún otro tipo de haz. Por otra parte, con los neutrones dispersados podrías recurrir a estas dos técnicas que habíamos enlistado al principio, que son la difracción de neutrones y la dispersión de neutrones en ángulos pequeños, para analizar el material del que estaría hecho el objeto que está guardado adentro de esta vasija. Bueno, todo esto se lo puede hacer por el inmenso poder de penetración que tienen los haces de neutrones, que es incomparable con los otros tipos de haces, tanto fotones como partículas cargadas. Por otra parte, los neutrones podrían activarte el material, lo que tenés acá guardado. Ya te había contado eso. Al activarlo, este material va a quedar radioactivo, va a emitir todos estos tipos de radiaciones, y vos podés analizar la radiación inducida por activación para también saber qué, cuál es la composición química de esta cosa oculta que tenés acá, ¿no? Bien. Entonces, ahora hay una serie de explicaciones acerca de por qué, cuáles son las ventajas de usar neutrones en relación, por ejemplo, con las otras técnicas, ¿no? Bien, entonces, una de las ventajas es la longitud de onda de los neutrones térmicos. Esta longitud de onda ya te había contado que es del orden de las distancias interatómicas de una red cristalina. Eso es lo que te habilita a utilizar esta técnica llamada difracción de neutrones. La otra ventaja es que las energías de los neutrones son del orden de las excitaciones en los sólidos, ¿no? O sea, son del orden de las energías de vibración, por ejemplo, en una red cristalina o en un compuesto molecular. Entonces, con este tipo con los neutrones, vos podrías estudiar, por ejemplo, la característica de los fonones de una muestra, ¿no? La característica de las excitaciones magnéticas o los niveles de vibración y rotación en moléculas, entre otras cosas. Esta otra propiedad que se llama selectividad también es, bueno, es bastante importante. Para mí, no sé, yo diría que es la que más importante me parece a mí. Esto tiene que ver con qué tipo de elementos químicos son transparentes o no a un haz de neutrones, ¿no? Entonces, la transparencia o la opacidad de un material frente a algún tipo de radiación tiene que ver con la sección eficaz
de sus átomos. Entonces, por ejemplo, acá hay una comparación entre un haz de neutrones y los rayos X, ¿no? Entonces, acá en este gráfico, en el eje horizontal está el número atómico de los elementos y en el eje vertical la longitud de dispersión sería. O sea, poca longitud de dispersión significa que el material es transparente, mucha longitud de dispersión quiere decir que el material es opaco. Entonces, esta línea blanca sería cómo va cambiando la longitud de scattering para los rayos X, fíjate que crece linealmente con Z, ¿no? Y esta digamos, variación aleatoria es la longitud de scattering de los neutrones. Entonces vos tenés elementos que están pegados en la tabla periódica, como el magnesio y el hierro, que si vos utilizás rayos X para investigarlos son indistinguibles. Con rayos X vos no podés distinguir uno de otro. Con los neutrones podrías perfectamente diferenciar, por ejemplo, dónde está el hierro y dónde está el magnesio en una muestra compuesta por hierro y magnesio, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la sección eficaz, eso está representado en el gráfico de la derecha. Estas bolitas verdes de abajo representan la sección eficaz de dispersión de los neutrones, ¿no? Pues fíjate que el hidrógeno y el deuterio tienen una sección eficaz alta, quiere decir que el hidrógeno y el deuterio es opaco para los neutrones, ¿no? Fíjate que el silicio es transparente, el cobalto es casi transparente, ¿no? El hierro, por el contrario, es bastante opaco, ¿no? Estas esferitas que están arriba en morados es la sección eficaz para rayos X. Entonces, para rayos X el hidrógeno y el deuterio son completamente transparentes, pero el hierro y el cobalto, por ejemplo, no. Además para los rayos X, tienen el mismo nivel de opacidad. Sería, vos con rayos X, si estás analizando una muestra compuesta de hierro y de cobalto, o que tiene, por ejemplo, fases segregadas de hierro y cobalto, con rayos X vos no podrías saber dónde está el hierro y dónde está el cobalto. Pero fíjate que si usás neutrones sí podrías saber. Entonces, esta característica, esta variación de la sección eficaz de dispersión de los neutrones en función del número atómico, que tiene esta forma a la que hasta ahora no le hemos encontrado explicación, es una propiedad muy importante o una propiedad de la que nosotros nos podemos aprovechar para hacer análisis que no se pueden hacer, por ejemplo, con rayos X o con otro tipo de ácidos. Bien. La otra propiedad de los neutrones es que como la partícula tiene spin, ¿no? Tiene spin, o sea que son como imancitos, pero no tiene carga, ¿no? Entonces ya te había dicho esto. Entonces, al tener esta propiedad, el neutrón es completamente insensible a lo que sería la distribución de carga o la configuración electrónica de una muestra, ¿no? Pero al tener un momento magnético, al tener un spin, el neutrón puede registrar la configuración magnética de una muestra y se la puede utilizar para estudiar estas propiedades, ¿no? Bien, acá te dicen que otra ventaja de los neutrones es justamente la ausencia de carga en la partícula, ¿no? Entonces, al no tener carga no ven los campos eléctricos. Entonces, cuando un neutrón está atravesando una muestra, solamente interactúa con los núcleos atómicos, ¿no? Incluso estas secciones eficaces que que se ven acá, son secciones eficaces que tienen que ver con la interacción de los neutrones con los núcleos atómicos de estos átomos, ¿no? O sea, solamente con el núcleo atómico. En cambio, la sección eficaz del rayo X, de un fotón de rayo X, es la sección eficaz del átomo completo, ¿no? Entonces, los neutrones solamente pueden interactuar con los núcleos atómicos, que son 10.000 veces más chicos que un átomo, ¿no? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, para los neutrones, el espacio, para los neutrones una muestra prácticamente es espacio vacío,
Es por eso que pueden penetrar grandes distancias dentro de sólidos o líquidos sin sufrir interacción. Entonces acá está la longitud de penetración, ¿no? Una comparación en lo que son las longitudes de penetración. De los neutrones térmicos, son estos circulitos rojos, de los rayos X, son estas cruces verdes, y de los electrones, que son estos circulitos amarillos. Bueno, si vos te fijas, los rayos X son mucho más penetrantes para casi todos los Z, hasta Z igual a 70, que los electrones, ¿no? Esta zona que está en verde acá es la zona, estos materiales son completamente transparentes para los rayos X. Fíjate que la longitud de penetración se va mucho para arriba, ¿no? Digamos, si trabajas con rayos X. En cambio, los neutrones, en todo, excepto, digamos, comparando con los rayos X, hay solamente dos elementos que son más opacos para los neutrones que para los rayos X, pero todos los elementos de la tabla periódica son mucho más transparentes para los neutrones térmicos que para el resto de los haces, ¿no? Acá estamos hablando de neutrones térmicos, ¿no? Ahora, si vos que son los que nosotros usamos, ahora, si vos utilizaras neutrones rápidos, este poder de penetración sería mucho más alto, ¿no? A tal punto que no podríamos utilizarlo ni siquiera para hacer caracterización del material. Bien, entonces, en base a estas propiedades de los neutrones es que se han ido desarrollando estas técnicas para la caracterización de materiales, que acá solamente están enlistadas 1, 2, 3, 4, 5, pero cada cierto tiempo surge una técnica nueva porque esto es una disciplina que está en desarrollo, ¿no? Estas técnicas que están enlistadas acá todas tienen su analogía con radiación electromagnética, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que se puede hacer tomografía y radiografía, o sea, sacar radiografías con rayos X. Se puede hacer lo mismo con neutrones, ¿no? Una radiografía con neutrones es lo que se llama una neutrografía, sería. Pero también se puede hacer tomografía con neutrones. Después tenés la que ya te había comentado, neutron diffraction, que es lo mismo o muy parecido, análogo a la difracción con rayos X. Después tenés, digamos, dispersión a bajo ángulo, que también tiene una técnica análoga con rayos X. Tenés la reflectometría de neutrones, que también se puede hacer con rayos X. Y por último tenés esta técnica INS, que es análoga a lo que es la espectrometría Raman o la espectrometría infrarroja. Bien. Yo ahora solamente voy a hablar un poquito, someramente, de la segunda técnica nomás, para que veas qué es lo que se puede hacer con esta, ¿no? Bien, entonces, hablando de la cuestión de la difracción de neutrones, nosotros sabemos, o habíamos dicho, que la longitud de onda de los neutrones térmicos es del orden de las distancias interatómicas entre los materiales cristalinos, ¿no? Entonces, la dispersión elástica de los neutrones, que se produce por su interacción con los núcleos atómicos de la muestra, produce el mismo fenómeno que se produce con los rayos X. O sea, la teoría que se utiliza es la misma, ¿no? Los neutrones siguen las leyes de Bragg, ¿no? Y en función de, digamos, no sé si ya has hecho vos difracción de rayos X, pero en función de la posición y de la altura de los picos que vos conseguís en un difractograma, podés determinar el ordenamiento atómico, identificar fases cristalinas o estudiar el orden magnético. Entonces, como los neutrones tienen un poder de penetración que es mucho mayor que el de los rayos X, digamos, sobre todo para metales, lo podemos utilizar para hacer este tipo de experimentos. O sea, acá lo que estamos usando es la difracción, ¿no? Estamos mandando un haz de neutrones hacia este tanque, que es un recipiente de presión, que se ve que ha estado sometido a esfuerzos muy intensos,
y la estructura debe tener, digamos, fallas y zonas de fatiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando esta técnica de difracción de neutrones, podemos medir el campo de tensiones de este tanque, ¿no? Entonces, acá hay una muestra, una foto en la que estamos, digamos, se muestra qué es esto del campo de tensiones, ¿no? Entonces, las tensiones internas aparecen en el interior de componentes mecánicos como resultado de las deformaciones o de los esfuerzos térmicos o mecánicos a lo que haya estado sometido el objeto, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de componentes mecánicos, que podría ser, por ejemplo, algún componente, por ejemplo, del tren delantero de un auto, que está constantemente sometido a distintos tipos de esfuerzos y también calentamiento, o del motor. Eso va a hacer que a medida que el material se vaya desgastando, se van a ir produciendo deformaciones internas, zonas de fatiga, fallas, que te van a generar lo que se llama un campo de tensiones, ¿no? Entonces, vos con esta técnica podrías determinar este campo de tensiones. Entonces, acá hay un ejemplo. Esta es una pieza, ¿no? Que vos fíjate que en esta imagen tiene un campo de tensiones que tiene una configuración dada, una distribución dada, que está alterado si vos lo sometés, digamos, a algún esfuerzo mecánico. Fíjate que acá me parece que esto lo estaría presionando, ¿no? Entonces, las zonas donde hay tensiones más intensas son las zonas de color rojo, las zonas donde hay tensiones más leves son las zonas celestes. Pues fíjate que cuando está sometido a un esfuerzo mecánico de compresión, las zonas rojas, digamos, se han crecido, ¿no? Entonces, digamos que los sectores de esta pieza que están sometidos a mayores esfuerzos son esta zona del interior de la cabeza y esta zona del interior de la base. Entonces, lo más probable es que si esta pieza se rompe, esto pase, por ejemplo, acá o acá. Bien, entonces con una de las procedimientos que se han podido idear en base a lo que es la difracción de neutrones es este que está acá, ¿no? Se lo puede usar como un escáner de tensiones. Los escáneres de tensiones basados en haces de neutrones se aplican mucho en la industria, ¿no? Incluso hay una norma, por ejemplo, esta ISO, que exige que estas mediciones se hagan con haces de neutrones, ¿no? Y que, bueno, tenemos hasta ahora el problema de que, por ejemplo, para la industria nacional, es muy difícil hacer estos estudios porque tenés que mandar tus piezas, tus testigos, hacia afuera. Entonces, lo que conseguiríamos con el LAN, en el que estaría, digamos, sería posible usar la difracción de neutrones para escanear el campo de tensiones de un objeto. Lo que lograríamos es hacer este tipo de estudios acá, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que se está irradiando es la rueda de un tren, ¿no? Entonces estaríamos viendo cómo sería el campo de tensiones en esta rueda. Y acá lo que se está irradiando es un lingote de aluminio, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una llama muy aplicada de este tipo de técnicas basadas en haces de neutrones, ¿no? Y justamente basada en esta técnica que es la difracción de neutrones, pero estas otras técnicas tienen muchas aplicaciones también en lo que es, por ejemplo, la ciencia básica. Y, por ejemplo, para nosotros que nos interesa el estudio y el análisis de nuevos materiales,
bueno, sería muy bueno poder tener acceso a estos tipos de análisis. Así que bueno, hasta acá llegó mi clase. Espero que que te haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.